Muy bien, pues nuevamente bienvenidos todos a la familia de NN Protect, que todos formamos parte precisamente de esta familia que se está conformando. Y me da mucho gusto ver a todos los que se están integrando, recordando que esta parte de la capacitación pues es muy importante para nosotros porque es entender cómo trabajan nuestros productos y cómo los podemos aplicar. Y justo como lo decía Daniel, pues hoy vamos a ver la melatonina y los trastornos del sueño, ¿verdad? Que en realidad con nosotros no es melatonina, sino es el Dreaming Deep, porque es un conjunto de tres elementos muy importantes, como lo es melatonina, GABA y L-tianina. Y recordamos que la GABA y la L-tianina pues son neurotransmisores y neuroreceptores. Entonces tienen un campo un poquito más amplio, aunque hoy solo vamos a abordar la parte de los trastornos del sueño. Y bueno, dando comienzo, como siempre, empezando con esta parte, pues aquí tenemos la parte del Dreaming Deep. Nos dice precisamente que muchos de los procesos bioquímicos y fisiológicos del organismo están sujetos y están regulados en lo que nosotros conocemos como los ciclos circadianos. Esto se regula por 24 horas y que se ve determinado sobre todo por los osciladores endógenos, que estos son fotosensibles. ¿Qué quiere decir? Todos los procesos que pasan durante el día no los podemos hacer durante la noche. Y lo vemos mucho en las personas que trabajan de noche y cambian su vida totalmente a dormir de día. Entonces es importante que desde ahí empecemos a tomar la conciencia para nosotros poder recomendar este producto, sobre todo en esas personas que cambian mucho sus ciclos circadianos. También nos dice que como parte de este ciclo, la glándula pineal, que sirve de interfase o que es el punto de partida, es la parte principal entre el medio ambiente luminoso y el sistema endocrino junto con el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esta parte? Que la glándula pineal junto con el nervio supraquiasmático son los que van a recibir los impactos o los impulsos de la luz. Y a partir de esto empieza a correr lo que es el reloj biológico o la parte del ciclo circadiano, que es cuando nosotros nos preparamos, despertamos, nos alistamos, comemos, tomamos nuestros tiempos de descanso. Entonces, esto se regula a partir de los efectos luminosos junto con el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Y también nos dice que nos va a ayudar a sintetizar la hormona de la melatonina a partir de lo que se conoce como el triptófano y va a ser liberado hacia la parte de la circulación, donde en realidad esto va a alcanzar su concentración máxima en los horarios de la noche. Por eso es que la melatonina funciona como un inductor del sueño, que también eso me gusta mucho aclararles, que no es un sedante, es un inductor del sueño, ¿sale? Y nos dice que esta hormona nos va a inducir a la parte del sueño actuando junto con el sistema nervioso por medio de varios receptores. Normalmente estos receptores tienen estas pequeñas letras que son la parte de la melatonina 1, la melatonina 2 o el receptor de MLRR, que estos en realidad no son relevantes que ustedes se los aprendan, ni que tampoco tengan la conciencia de decir, me tengo que aprender cada uno su nombre real y cómo funciona, ¿no? Con que nosotros entendamos la parte de que todo va a ser por medio de esta regulación de 24 horas y la parte de luz y obscuridad, es más que suficiente para que entiendan lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte. ¿Qué es la fisiología del sueño? Bueno, la fisiología del sueño pasa por varios procesos. Dentro de estos procesos, el primero que tenemos es el de la luz y la oscuridad. Por lo general, las personas de manera inconsciente, en cuanto empieza a oscurecer, el cuerpo empieza a bostezar, empieza a parpadear, empezamos a sentir esa pesadez, ese cansancio, ese agotamiento, ¿sí? Y nos dice que la luz y oscuridad son los ritmos circadianos que hacen estos cambios fisiológicos de manera mental y que estos nos van a conducir a que el ciclo se regule por 24 horas. Estos procesos son naturales del cuerpo, todas las células tienen esta capacidad, ¿sí? Entonces nos dice que principalmente va a ser la parte de luz y oscuridad.
Normalmente cuando despertamos, pues despertamos con toda la energía, siempre y cuando nosotros hayamos tenido un sueño reparador, que ahorita vamos a ver las etapas del sueño. En la parte de vigilia y sueño es una parte muy importante, una parte muy crucial, que siempre nosotros en el área de medicina evaluamos en cuestión de los trastornos del sueño. Normalmente la mayoría de los trastornos del sueño radican en esta parte, en la parte de vigilia y sueño. ¿Qué es esta etapa? Nos dice, este es un estado de reposo que existe entonces en periodos de actividad eléctrica, sobre todo de manera lenta, se alteran con los periodos de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo antes de dormir, que lo vemos en la higiene del sueño, si yo antes de dormir estoy viendo el teléfono, estoy viendo la televisión, estoy leyendo quizás un libro que sea muy excitante para mi cerebro, estoy manteniendo mi cerebro con señales de vigilia, de la parte de la activación. Entonces el cerebro se queda hiperexcitado y cuando tú te vas a dormir, pues tú sientes que duermes, pero el cerebro sigue trabajando y sigue acomodando todas estas cosas que para él fueron como muy interesantes, ¿no? Muy apasionantes. Entonces la parte de vigilia y sueño es donde más vamos a nosotros a identificar los trastornos. Aparte de eso, tenemos la parte de las fluctuaciones y el estado fisiológico. Aquí entra otra parte muy importante. Nos dice, las oscilaciones o activaciones para referencia son precisamente de manera rítmica y son potenciales toxinas o parte de lo que va a afectar en un grupo de neuronas. ¿A qué se refiere esta parte? Si tú, por ejemplo, ahorita, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara estamos teniendo una oleada de calor tremenda. Entonces, si las personas a la hora de dormir no tienen un ambiente cómodo en cuestión de que la habitación sea fresca, sea cómoda, ¿qué va a pasar? Estas fluctuaciones fisiológicas que pasan en el cuerpo no van a permitir que el cuerpo descanse. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros descansamos o cuando nosotros ya nos vamos a dormir, tiene que bajar la temperatura en nuestro cuerpo, tiene que bajar la tensión arterial, tiene que bajar la frecuencia cardíaca y tiene que bajar la saturación de oxígeno. Todo eso va a empezar a bajar. Pero si yo no le doy las condiciones para que esto pase, el cuerpo se va a mantener en un estado de fluctuación fisiológica que no le va a permitir llegar a las etapas del sueño. Ahora, hablando de la homeostasis del sueño, ¿qué nos la da? Nos la da la adenosina y nos la da la melatonina. ¿Qué es la adenosina en la parte homeostática del sueño? Bueno, pues la adenosina es cuando el gasto energético en el cerebro supera a la producción energética debido a las demandas metabólicas de las neuronas. Esto a partir de los niveles de adenosina que se acumulan en el espacio extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía en la parte de vigilia y sueño. Si yo, por ejemplo, no me preparo con relajarme, dejar el teléfono de lado, dejar la parte de la televisión o todo aquello que sea hiperexcitante para mi cerebro, voy a estar produciendo un exceso de adenosina. Y si eso supera lo que está haciendo mi cuerpo físicamente, porque mi cuerpo al final del día ya se puso en reposo, pero mi cerebro no. Entonces, mi cuerpo empieza a bajar todo lo que es fisiológico, pero mi cerebro sigue estimulando, 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 estimulando. Entonces va a haber una sobreproducción de adenosina y esto me va a mantener relativamente despierto, aunque mis ojos estén cerrados, aunque mi cuerpo esté en estado de relajación, mi cerebro va a seguir activo y es como si estuviera despierto. Ahora, ¿qué nos hace la melatonina? Bueno, la melatonina nos da una regulación del ritmo circadiano, ya que regula nuestro reloj biológico de manera interna y esto nos dicta cuándo tenemos que despertar y cuándo tenemos que dormir. Por eso es que más o menos entre las 7 y las 9 de la noche yo tengo que hacer una preparación, porque el ciclo de sueño empieza a las 7 de la noche. Y realmente de todos los que estamos aquí, pues la mayoría no lo sé, ¿verdad? Iniciando porque ahorita estamos en una clase que nos interesa y que es muy importante para mí. Desde ahí ya estamos metiendo factores excitantes para nuestro cerebro. Entonces la melatonina desde ahorita ya nos está empezando a mandar estímulos, ¿sí? De que el cuerpo ya empiece a relajarse. Por eso muchos, a lo mejor ahorita cuando estén en la clase, pues a lo mejor se van a sentir con pesadez,
van a sentir agotamiento, van a sentir que quizás pasa el tiempo muy despacio, quisieran que pasara muy rápido. Es precisamente por eso, porque la melatonina nos empieza a dar estos ciclos de reparación para nuestro cuerpo. Y ahora tenemos también la parte del reloj biológico. ¿Qué es el reloj biológico? No es lo mismo el horario que tenemos nosotros aquí en México que el que tienen en Estados Unidos, que el que tienen en Europa. Sí, o sea, todo cambia. Entonces, mi reloj biológico en realidad está preparado para mi lugar donde yo estoy, donde yo radico, ¿sí? Y nos dice la glándula pineal o la epífisis es un agente cronobiótico. Esto quiere decir que sincroniza nuestro reloj interno con los ciclos de luz y oscuridad, lo que les decía. Si ustedes ahorita viajan a Europa, pues quizás les va a costar trabajo acostumbrarse. Tendrían que pasar varios días para que este reloj cronológico o cronobiológico cambie, porque en realidad yo estoy acostumbrado a que ahorita a las 7 de aquí de Ciudad de México o en México, pues yo me duermo, pero a lo mejor allá, pues es al revés, ¿no? Por la parte de la posición de donde se encuentra el continente europeo. Tendría que pasar un tiempo para acomodarme, aunque si yo veo la oscuridad, pues mi cuerpo va a empezar a hacer esas pequeñas modificaciones. Entonces también nos dice que ante la ausencia de luz, este pequeño órgano que es la glándula pineal, que está en la parte del cerebro, que solo es de 120 miligramos, produce las hormonas que nos van a conducir al mundo del sueño y que es precisamente la melatonina. Ahora, ¿cuáles son las etapas del sueño? Bueno, pues las etapas del sueño es la somnolencia. Lo que les digo que a lo mejor muchos de nosotros cuando entramos precisamente a charlas en este horario o más tarde, de repente ya empezamos con el ay, como que ya me siento cansada, ¿no? Y empezamos a bostezar, es la somnolencia. Después es el sueño ligero, donde de repente las personas vamos a empezar a ver que hacen esto, ¿no? Que cabecean y que, ay, están hablando, sí, de repente escucho un sonido y me despierto, ¿no? Ese es el sueño ligero. Y después el sueño profundo, donde de plano ya se acabó la charla y tú sigues conectado porque no te has dado cuenta que todo esto ya pasó, ¿no? Ese es donde ya de plano no te puedes despertar. Y el sueño muy profundo, que aquí entra una cosa muy curiosa, el sueño muy profundo es el más cortito precisamente de estas 4 etapas porque es donde el cuerpo hace su periodo de reparación inmediato y entonces entra en el cuerpo otra hormona que la mayoría de nosotros la conocemos o la hemos escuchado, que es el cortisol. El cortisol en realidad es una hormona buena para el cuerpo, el problema es cuando está en exceso, ¿sí? Entonces el cortisol, ¿qué pasa? Es el que nos va preparando precisamente que empieza en el sueño profundo y nos va preparando para poder despertar. Porque si nosotros quedáramos en la cuestión del sueño profundo, ¿qué podría pasar? Hay muchos cambios bioquímicos o fisiológicos en el cuerpo que podrían terminar con la cuestión de la muerte, ¿no? Como empieza a bajar la frecuencia cardíaca, empieza a bajar la saturación de oxígeno, empieza a bajar la temperatura, empieza a bajar la tensión arterial. Si sigue ese sueño profundo por mucho tiempo, el cuerpo no lo soportaría, ¿sí? Entonces realmente esta parte de la melatonina, la regulación de la melatonina, es lo que nos decía anteriormente, nos prepara para cuando hay que dormir, pero también para cuando hay que despertar. ¿Por qué? Porque la secreción de esta empieza a disminuir, ¿sí? Empieza realmente a disminuir para darle paso al cortisol y que el cortisol realmente nos pueda despertar, ¿sí? Y aquí les puse una pequeña tablita que nos da las características fisiológicas en la parte del sueño, como lo vemos aquí, el sueño que no es profundo y el sueño que ya es más profundo, ¿sí? Y nos empieza a decir aquí el NREM o el REM y nos dice la frecuencia cardíaca se va a ver disminuida y ya en un sueño profundo no va a haber mucho cambio. La eyección cardíaca, o sea, la parte de la sangre bombeando hacia todo el cuerpo, cuando estamos en este sueño, antes de caer el sueño profundo, pues es donde va a haber disminuido y en el otro no va a haber cambio. ¿Por qué? Porque ya se está preparando para poderse despertar. La presión arterial sistémica la vamos a ver disminuida, en la otra no vamos a ver ningún cambio.
La presión arterial pulmonar la vamos a ver aumentada en ambas etapas. La resistencia vascular periférica la vamos a ver disminuida en ambas. La frecuencia respiratoria va a ser disminuida en el sueño de reparación, pero en el sueño profundo va a ser variable. ¿Por qué? Depende mucho de la cuestión del pendiente que tú tengas. Por ejemplo, si llega el fin de semana y tú sabes que realmente no tienes nada que hacer más que despertarte a la hora que tú quieras, ¿qué pasa? La respiración es muy tranquila. Pero si tú un día antes ya te programaste y dices, mañana me tengo que levantar a las 5 porque tengo una junta, o porque tengo una reunión, o porque tengo que hacer X pendiente, la respiración va a ser muy acelerada para tratar de despertarte lo más pronto posible por este pendiente que tú le dejaste a tu cerebro. Después de eso vamos a ver que el flujo sanguíneo cerebral en un sueño reparador va a ser disminuido. Cuando ya estamos por despertar, va a aumentar precisamente porque nos está preparando para este shock que viene a la hora de levantarnos. La frecuencia respiratoria va a ser disminuida y en el otro, como decíamos, va a ser variable. Perdón, aquí me regresé. En la ventilación alveolar vamos a ver que es disminuida y disminuida también en el profundo. La presión de CO2, perdón, va a ser aumentada por lo mismo que la otra es disminuida y cuando nos despertamos va a incrementar. La presión de oxígeno va a disminuir en la cuestión del sueño de reparación y el de no reparación. Va a ser muy leve lo que va a estar disminuido. La saturación de oxígeno en ambas la vamos a ver disminuida de manera leve y en una respuesta ventilatoria de hipoxia va a ser disminuido. Por eso es que se produce un trastorno precisamente que lo vamos a identificar como la apnea del sueño. Muchas personas actualmente padecen apnea del sueño, que es precisamente esto, donde la persona hace pequeñas pausas, y no tan pequeñas, porque pueden ser hasta de 2 minutos o 3 minutos que la persona se queda sin respirar, ¿sí? Después vemos una respuesta ventilatoria hipercápnica, que esta es con la cuestión del dióxido de carbono, que va a ser disminuida. El tono muscular lo vamos a ver disminuido, incluso aunque vayamos despertando. Y la resistencia en cuestión de vascular o vasovagal la vamos a ver aumentada en ambas, ¿sí? Después de esto, ahora sí tenemos lo que son las etapas del sueño. Para eso, lo que les decía, tenemos 4 etapas. En la primera etapa, en la que es la de somnolencia, la que les decía que la mayoría de nosotros empezamos a tener a partir de esta hora, nos dice que se caracteriza por la desaparición del ritmo, alfa y el aplanamiento del registro de las ondas teta. Esto ya es a nivel cerebral, ¿sale? Vamos a empezar a ver que cambian las ondas del cerebro precisamente para poderlo relajar. Y de aquí radica, de este punto, todo lo que vamos a hablar de ondas, radica en la importancia de lo que yo les decía, en la parte de la higiene del sueño, en el hecho de que si yo, previo a mi preparación para dormir, estoy en la televisión, estoy en el celular, estoy leyendo un libro que para mí es muy interesante o que a cualquier cosa que me pueda hiperexcitar el cerebro, ¿qué va a pasar? Nunca voy a llegar a esto, porque ¿se acuerdan la parte de la adenosina? Estoy haciendo el incremento de adenosina para que mi cerebro esté trabajando. Entonces aquí nos dice que va a haber una mezcla y una onda de vértex, sobre todo al término de esta etapa. ¿Para qué? Para darle paso a la segunda etapa, donde nosotros, con la aparición de la actividad beta, ¿se acuerdan que acá cambiamos de la alfa? Vamos a cambiar a la beta, que tiene una actividad o una onda en cuestión eléctrica de 13 Hz. Bajamos de 47 a 13, o sea, bajamos muchísimo la actividad eléctrica del cerebro. Entonces nos dice que aquí, por ejemplo, la parte del sueño es un poquito compleja porque ya empieza a haber pesadez. Ahora sí, para darle paso a la tercera etapa, donde vamos a observar ondas muy lentas, ¿sí? Ya aquí de repente es donde quieres pensar, pero el cuerpo ya no te lo permite y ya no te lo permite porque las ondas de trabajo, las ondas del cerebro, pues prácticamente ya son muy, 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 muy lentas, ¿sí? Y aquí incluso nos dice que sus ondas van a ser de 4 Hz. Y esto le va a dar paso a la cuarta etapa, ¿sí?
donde aquí ya las ondas pues son delta y ya son poco medibles en los sensores, y es donde nos damos cuenta cuando nosotros hacemos el estudio o la medición de precisamente que les ponemos unos sensores y los acostamos a dormir o les inducimos el sueño para ver cuál de estas etapas tienen afectadas. Si llega a las ondas delta, es donde nosotros ya nos damos cuenta que realmente el paciente está yendo a un sueño profundo o muy profundo, que es el de reparación. Esta es una pequeña grafiquita que es en relación a lo anterior, donde nos dice que hay un estímulo de la disminución de la luz que va a entrar por la parte de la retina en la cuestión del tracto retino talámico. Va a ser la entrada al nervio supraquiasmático. Va a haber un área en la parte del hipotálamo dorsal donde realmente vamos a entrar al ganglio cervical superior, a la parte de la hipófisis. Empieza la producción de melatonina, donde va a haber una acción de los receptores, ¿se acuerdan que veíamos esta parte? MLT1, que son del nervio supraquiasmático. Va a haber un bloqueo del sistema del despertar, que es precisamente la adenosina, para tranquilizar al cerebro, y esto va a ser una consolidación del sueño. Y si se fijan, aquí abajito nos dice, esto empieza la secreción de melatonina como tal, o la producción, porque la secreción empieza a las 9 de la noche justamente. Pero la producción o la preparación de todo esto que vemos empieza a partir de las 7 de la mañana. Su secreción es a partir de las 9 de la noche y termina aproximadamente entre 4 y 5 de la mañana para darle paso al cortisol y que realmente nosotros podamos despertar sin ningún problema y ninguna complicación. Ahora, hablando ya de los ciclos de melatonina específicamente, nos dice que hay un inicio de la secreción de la melatonina a las 7. ¿Sí? Hay un inicio de los estímulos, pero todavía no se secreta el primer ciclo. El primer ciclo empieza a las 9. Después de eso nos dice que va a haber un receptor en el cerebro, que este receptor es precisamente una enzima que le permite llegar a las zonas, sobre todo del cerebro, para que se vaya a nivel circulatorio y empiece todo el proceso fisiológico del sueño. Después de esto nos dice que el pinealocito se va a secretar, va a empezar a hacer la secreción de melatonina al torrente sanguíneo. Por lo general, esto va a ir unido a la albúmina en un 65%. Por eso es que también, si ustedes cenan muy pesado, esto lo va a hacer un poquito complicado, ¿sí? Porque la albúmina va a entrar en metabolismo en vez de entrar en acción, como en una enzima, para que la melatonina llegue a todo el cuerpo y empiece la fisiología. Pero también nos dice que si esto pasa, el cuerpo tiene otra manera de llevarlo al torrente sanguíneo, que es de manera libre y que este va a ser en un 35%. Aquí está un punto muy importante que siempre me gusta aclararles, que la vida media de la melatonina es de 10 a 15 minutos. Aquí estamos hablando de una melatonina fisiológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A las 9 de la noche empieza a secretarse el primer impulso de melatonina, y si yo en esos 10 a 15 minutos no me preparé para dormirme, ya se me pasó el primer ciclo. Que muchas personas luego comentan o dicen, es que si no me duermo a las 10, ya se me pasa el sueño y ya otra vez como hasta las 11 me vuelve a dar sueño. ¿Por qué? Porque estos 10 a 15 minutos, que es la vida media de la melatonina, van a dar un periodo de descanso de hora y media. En esa hora y media, el cuerpo hace un análisis rápido para ver si no hay un problema en el cual haya bajado demasiado los factores que vimos anteriormente y pongan en riesgo la vida de la persona. Si no hay este riesgo, vuelve a secretar melatonina. Y entonces le da otros 10 a 15 minutos para volverse a preparar a un sueño profundo, ¿sí? Y entonces ya de ahí vuelve a mandarlo otra hora y media. Si en esa otra hora y media igual no te has dormido, pues igual vas a tener que esperar a que vuelva otro ciclo y así sucesivamente. Entonces, aquí hablamos de una melatonina fisiológica, ¿sale? Si nosotros damos una melatonina química, que es la que nosotros tenemos en el Dreaming Deep, te va a durar de 30 a 45 minutos. Te da un periodo más largo para que puedas prepararte para el sueño, y aparte de eso te manda, por eso es que más rápido te manda a un sueño profundo,
¿Por qué? Porque acelera el proceso. Por eso es que dura de 30 a 45 minutos de vida media útil. ¿Sale? Después de eso, tenemos que también la melatonina es metabolizada por la sangre y una vez que ya pasa todo el proceso, va a pasar al hígado o al cerebro. Esto aproximadamente entre las 11 y las 7 de la mañana. ¿Esto para qué? Para que al final del día sea secretada por la parte de la orina o por la parte del hígado que va a ir por metabolismo. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque luego hay muchos pacientes que empiezan a tomar el Dreaming Deep y luego dicen, es que de repente duermo muy bien, pero lo que me despierta es la necesidad de ir al baño, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, lo que hay que hacer es bajarle la dosis. Ahorita vamos a ver más adelante dosis, pero sí es importante que este síntoma lo tomen en cuenta. También nos dice que la melatonina alcanza su máxima concentración en la glándula pineal, sobre todo con los mayores picos que se originan en la parte de oscuridad. Si yo, de manera fisiológica, tengo una lámpara, tengo un televisor que luego, no sé si se han fijado que hay televisores que tienen un foquito rojo o azul, ese simple foquito me está dando un pequeño destello de luz que me va a afectar para que la melatonina no tenga la secreción ni su concentración máxima. Entonces, eso también es importante. A diferencia que si hablamos de la química, que yo cuando me tomo la química, así tenga la luz prendida y tenga lo que sea, me va a mandar a un sueño profundo y reparador. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar a los tipos o los trastornos más comunes. No son los únicos que existen, pero son los más comunes que vamos a encontrar hablando del sueño. Insomnio, como tal, la mayor parte de las personas te van a decir, es que tengo insomnio, pero hay que identificar que el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño o mantenerme dormido o por ende que no tenga una buena calidad, porque luego hay personas que les pueden hacer la mención de que sí duermo y puedo dormir hasta 12 horas, pero siento que no he dormido nada. O sea, siento que me acabo de dormir y me despertaron. Eso es una calidad o es una mala calidad del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué quiere decir el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Lo que les decía hace ratito. Son personas que van a tener hipersomnia, van a tener ronquidos intermitentes y van a tener pausas de respiración entre 2 a 3 minutos. Esto es fatal para todo el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se queda sin oxígeno y sin toda la reparación celular. ¿Qué es una hipersomnia o qué es una narcolepsia? Aquí hay una gran diferencia porque de repente las llegan a confundir. La hipersomnia es una facilidad excesiva para conciliar el sueño durante el día en situaciones que normalmente la mayor parte de las personas no podrían hacerlo. ¿Qué quiere decir? Es esa persona que tú conoces que llega, se sienta y no ha pasado ni 5 minutos cuando ya está roncando. O sea, tienen un estado de hipersomnia que tú dices, híjole, yo no sé cómo le hace para que nomás se sienta, cierra los ojos y ya se durmió. Pudiéramos pensar que es bueno, pero ¿qué pasa? Recuerdan que la melatonina se secreta entre las 9 y las 11 y empieza ahí a producir ciertos ciclos. Si tú duermes durante el día no se secreta melatonina. Entonces no vas a llegar a todos esos procesos fisiológicos que deberías de llegar para tener una reparación. Pero ¿qué sí se va a secretar? Se va a secretar cortisol. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se duermen, pero cuando se despiertan, tú los ves que están hinchados. ¿Por qué? Precisamente por esto. Entonces, para ellos también tenemos que dar ciclos de melatonina para que puedan repararse. Ahora, ¿qué es una narcolepsia? La narcolepsia es la dificultad para permanecer despierto durante mucho tiempo, hablando específicamente en el día. Son estas personas que literal pueden estar hablando contigo y de repente ya nada más los ves así. O sea, ya se quedan dormidos. Y tú puedes hacer un montón de ruido y la persona sigue dormida hasta que el cerebro de repente reacciona por las cuestiones de la luz y la persona despierta, pero sigue como, o sea, ni siquiera es como la parte que les decía que de repente empiezan como a cabecear, no.
se quedan dormidos totalmente, ¿sí? Ahora vamos a la que sigue. El bruxismo. Esto también actualmente es una cuestión muy importante en los trastornos del sueño, porque esta es una afección en la que la persona rechina los dientes o los aprieta o los cruje, y esto va lastimando mucho la cuestión del nervio trigémino, ¿sí? Y esto puede ocurrir cuando está despierto o dormido. Y a la hora que nosotros producimos esta tensión al nivel del nervio trigémino, también no puedes llegar a un sueño reparador porque tu cuerpo empieza a tensarse porque siente esa presión en el nervio y entonces es como si tú estuvieras en un estado de alerta, ¿sí? La parasomnia nos dice que esta es la interrupción anormal del sueño. Por ejemplo, personas que caminan dormidas, que normalmente lo conocemos como sonambulismo, hablar dormidos. Mucha gente tiene esta cuestión de que está dormido y empieza a hablar. ¿Por qué? Porque el cerebro está hiperexcitado y sigue trabajando. También padecer de pesadillas, las personas que luego se despiertan de manera abrupta. Esto es porque fisiológicamente hay mucho descenso de las cuestiones de lo que les decía, la oxigenación, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y el cuerpo busca cómo despertar a la persona y lo hace a través de algo que en el cerebro lo identifica como algo negativo. Entonces lo manda y empieza a hacer que el cerebro trabaje, y entonces es lo que conocemos como una pesadilla. Después de esto también tenemos la eneuresis nocturna, estas personas que dicen, es que me levanto cada hora y media, cada 45 minutos porque tengo la necesidad de ir al baño. Y también nos dice que la apnea del sueño, pues son problemas con la respiración que causan una parte de ronquido, y ese ronquido es muy fuerte que incluso despierta a la persona, ¿no? O existe algo que son convulsiones nocturnas, que la persona no se da cuenta, pero su cerebro empieza a hacer estas descargas y tiene un tipo de convulsión. Y está algo que se conoce como el síndrome de las piernas inquietas, y que esto es muy interesante porque este es un trastorno que se da durante el día, es un estado neurológico, pero la persona lo traslada y se agrava durante la noche. Entonces, incluso estando dormido, la persona empieza a tener este movimiento involuntario de las piernas, y nos dice que puede ser incluso doloroso, y al tener dolor la persona no puede llegar a la conciliación y a la parte del sueño. Y esto obliga a la persona a que se esté despertando por ese dolor y ese movimiento involuntario de las piernas. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría saber si tienen alguna duda con los trastornos del sueño o, que les digo, existen más, pero esos son como los más comunes. Ya es ahora sí hablar de dosificaciones. ¿Qué dosificaciones tenemos? Normalmente yo lo divido en tres, que es el adulto, el adolescente y el pediátrico. A los niños menores de 6 años, por lo general, yo no recomiendo que se les dé la melatonina a menos que tengamos un trastorno del sueño o una patología neuronal que yo le pueda apoyar con la cuestión de la GABA y la L-tianina. ¿Sí? Solamente, y se valora, ¿sale? Pero clasificando estas tres partes, tenemos que en la parte de insomnio, el adulto le damos de 10 a 20 gotas por la noche, dependiendo de la tolerancia. Hay personas que con 10 gotas mencionan, fue suficiente, duermo súper bien, siento que si tomo más ya me va a costar trabajo despertarme o me cuesta trabajo despertarme, ¿sí? En el adolescente damos entre 7 y 15 gotas por la noche, y hablando del pediátrico, damos de 2 a 5 gotas por la noche, siempre y cuando tenga el trastorno de insomnio. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, en adulto vamos de 15 a 20 gotas, en adolescente de 10 a 15 gotas, y en el pediátrico no aplica. Y no aplica no porque no exista este síndrome en el pediátrico. Sí existen pediátricos que tienen este síndrome, pero ahí, por ejemplo, es muy importante la valoración de la respiración, porque ellos más de 2 minutos sin entrada de oxígeno puede producir un daño. Y si nosotros le damos melatonina y se va a dormir más y sigue produciendo estos periodos de apnea,
puede ser un poquito peligroso. Entonces, por eso en los pediátricos no aplica si tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esa es mi recomendación. Quien tenga alguna experiencia con pediátricos, pues sería relevante mencionarlo. Hablando de la hipersomnia y la narcolepsia, en adultos vamos de 10 a 20 gotas por la noche, en el adolescente de 7 a 15 y en el pediátrico de 2 a 5 gotas. En el bruxismo, como es una cuestión de un nerviosismo constante, en el adulto vamos de 7 a 10 gotas mañana y noche, en el adolescente 5 a 7 gotas mañana y noche, y en el pediátrico de 2 a 3 gotas mañana y noche. Esto es para que la GABA y la L-teanina nos ayuden a relajar por los neurotransmisores y que la persona empiece a soltar todas esas tensiones y deje de estar presionando la mandíbula o rechinando los dientes. En la paransomnia tenemos que el adulto va de 10 a 20 gotas por la noche, el adolescente de 7 a 15 gotas por la noche, el pediátrico de 2 a 5 gotas por la noche. Y si hablamos del síndrome de las piernas inquietas, como también es una cuestión neurológica y de ansiedad, en el adulto vamos de 5 a 7 gotas cada 8 horas, en el adolescente de 5 a 7 gotas cada 12 horas, y en el pediátrico no aplica, porque normalmente el síndrome de las piernas inquietas sí se podría presentar en el infante o en el pediátrico, pero sería importante identificar la causa. Antes de darle un medicamento, identificar la causa para poderla corregir. Ahora sí, ¿dudas que tengan? Preguntaba Susana hace un momento acerca de algún tipo de trastorno cuando la gente siente que salta en el sueño, ¿no? Cuando te levantas Cuando te asustado o así. levantas, sí, Cuando mira, salta, ajá, la sensación como ajá, de caer o de salto en el sueño. justamente es la de la parasomnia, ¿sí? En realidad la parasomnia, como tal lo que decía, la parte de las pesadillas y el movimiento involuntario entra dentro de este trastorno. Lo que les decía es una cuestión del cerebro, que hablamos de fisiología, en la cual, ¿qué pasa? Todo lo que empieza a bajar, como la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y todo esto que empieza a disminuir, empieza a tener una disminución más exacerbada o más acelerada y el cerebro entra en un estado de alerta porque hay un riesgo. Hay un riesgo y entonces el cuerpo le manda impulsos al cerebro y entonces el cerebro hace esta sensación, ya sea de que sueñes que te vas a caer o tengas como esta exaltación del cuerpo y que brincas, que incluso te despiertas y dices, ay, es que estaba soñando. Y si te fijas, o si se fijan, sobre todo la persona que preguntó, cuando te despiertas, empiezas a respirar muy acelerado. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está indicando que hay ciertos parámetros bioquímicos o fisiológicos en tu cuerpo que no están funcionando adecuadamente. Y es por eso que pasa esta situación. Pregunta ¿Alguien Javier de más? Madrid, está levantando la mano, puede comentar por audio cualquier inquietud. Adelante, Javier. Gracias, buenas noches. Mi primera pregunta sería, tú comentabas que esto no es un sedante, sino es un inductor del sueño. ¿Cómo es que la melatonina funciona para que pueda ser, bueno, para que se induzca de manera natural y no tenga una repercusión a futuro? Lo que significa es, si no es un sedante, si no es un impulsor, si en algún momento tú continúas como adulto con una secuencia de 10 a 20 gotas diarias, en algún momento esto pudiera tener una repercusión para que pudieras, primero que nada, hacerte dependiente. En segunda instancia, ¿qué ocurre si la dosis es muy alta y en algún momento, cómo nos damos cuenta que la dosis es alta precisamente para que se pueda regular de manera ordinaria nuestro sueño, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Ok, mira, enfocada a la primera que me dices que cómo ayuda la melatonina. Acuérdate que te decía que la diferencia entre una melatonina común y el Dreaming Deep es que tiene dos neurotransmisores, ¿sí? Que es la GABA y la L-teanina. Al contar con estos dos, lo que haces es una regulación bioquímica. ¿Por qué no te podría dar una cuestión de que a largo plazo tú te hagas? Normalmente lo que pasa con este tipo de medicamentos es que tienes que ir incrementando la dosis para que tengas un buen efecto y aparte de eso te haces adicto a este tipo de medicamentos, ¿no?
La diferencia radica en, desde lo que les mencionamos de la primera sesión, que es, como es un suplemento o es un complemento que está hecho con nanotecnología, ni siquiera tengo que darte dosis altas, porque para que tú tengas un efecto químico de la melatonina, tienes que darle al paciente aproximadamente entre 5 a 7 gramos. Y si tú te fijas en el producto que nosotros tenemos, realmente no llega ni a 1 gramo, pero como es nanotecnología, va a entrar directamente a hacer la función. ¿Qué pasa? Solo va a reparar precisamente esas ondas que no están actuando de manera adecuada y lo va a hacer que haga el estímulo. Solo le estoy dando un estímulo para que la melatonina, digamos la que tu cuerpo produce como tal, solo tenga ese impulso y por sí sola empiece a secretarse. Acuérdate que yo les decía que el primer impulso de la melatonina empieza a las 7, digo, perdón, a las 9, y de ahí es hora y media. Y si tú no lo aprovechaste, pues te va a dar otra oportunidad a la hora y media y después a la hora y media. Lo que tú haces es que precisamente cuando tú das el Dreaming Deep, que es de nanotecnología, ¿qué va a pasar? Solo va a ser el primer impulso. Ese primer impulso le va a permitir a los siguientes impulsos que vengan con la misma intensidad, pero se regula hablando bioquímicamente. No es como cada vez te voy a dar más o cada vez tienes que tomarla porque si no la tomas, tu cuerpo no va a descansar. Incluso yo se los doy a mis pacientes por periodos y se los descanso un tiempo y luego se los vuelvo a dar como regulación. Pero en realidad, incluso hay pacientes que les tengo que bajar la dosis porque es mucha, que eso es enfocado a tu siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta cuando la dosis es muy alta? Que el paciente te va a decir que tiene dolor de cabeza al despertar, que el paciente te va a decir que le cuesta trabajo despertarse o que cuando se despierta se siente hinchado. Entonces ahí tú lo que tienes que hacer es bajarle las dosis. Recuerden que las dosis que les damos aquí son dosis recomendadas, más no es un estándar. Es conforme lo que hemos visto con los pacientes y los estudios que nosotros hacemos a partir de protocolos en pacientes con estas patologías. Pero en realidad es una dosis recomendada. No sé si aclaré tu duda, Javier, si no, con toda confianza. Sí, gracias. De hecho, me respondiste la segunda pregunta que tenía y si acaso tuviera, la tercera pregunta es cómo nivelas el hecho de que el producto entiendo que trae como 15 mililitros, no es que 30, o menos. Sin embargo, mi pregunta se enfoca en lo siguiente. Para un paciente inicial que vamos a empezar a utilizar el Rumindip, ¿cuál sería la dosis, no solamente en gotas, ¿no? Sino casi en botella? ¿Cuánto aplicaría para un usuario nuevo y por cuánto tiempo? Hablando específicamente del Dreaming Deep. Sí, es correcto. Ah, ok. Sí, es que sabes qué? Que te escucho como muy lejos, de repente como que no te alcanzo a escuchar bien. Pero sí, mira, inicialmente yo te recomendaría que inicies con 7 gotas, que no te vayas más arriba. ¿Por qué? Porque vas a ir viendo la dosis respuesta. Si 7 gotas, el paciente te dice sí, o la persona que se la recomiendas te dice, sí sentí un cambio, pero como que no fue suficiente, le subes a 10 gotas. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo lo vas a valorar? Valóralo por 1 semana. Menos de 1 semana es un poquito complicado regular un trastorno del sueño. Ahora te voy a decir algo. Normalmente los que entramos a la familia NN Protect, entramos probando la cúrcuma, ¿sí? Y la cúrcuma tiene un efecto impresionante. Pero quien prueba el Dreaming Deep te dice, no, es que esto es otro mundo, ¿sí? Es otro mundo de descanso antes de tomar el Dreaming Deep y ahora que lo tomo. ¿Por qué? Por lo que te explicaba anteriormente, porque tiene GABA y L-teanina. ¿En qué personas yo te recomendaría que no se lo des? Y esto yo siempre lo digo, en las personas que tienen disautonomía, que eso es un trastorno muy común actualmente, ¿sí? En esos pacientes, ¿qué pasa? Como tienen una desconexión del sistema simpático y parasimpático, ellos te van a producir mucho dolor de cabeza, mucho. Sí, así les des 4 gotitas, te van a producir mucho dolor de cabeza. Entonces, una buena dosis inicial son 7 gotas. De ahí partes hacia arriba o incluso la puedes bajar en algunos pacientes hasta 5 gotas. ¿Cuánto? 1 semana y lo vas valorando.
Espero haber aclarado también esa duda, si no, con toda confianza, nos vuelves a preguntar, Javier. Sí, muchas gracias. Aclaraste mis dudas. Gracias. De nada. Nos ¿Alguien preguntan, más? nos preguntan Ujú. acerca del síndrome de la pierna inquieta, que si está asociada a un déficit de melatonina o de GABA. No, de ninguno. Es Permiso para preguntar, doctora. ¿Mande? Permiso para preguntar, doctora. Nada más déjame aclarar esta duda y ya pasas, ¿vale? Ok. En la parte del síndrome de la pierna inquieta, ni es por GABA, ni es por L-teanina, ni es por melatonina. Es un trastorno neurológico que se relaciona mucho con la ansiedad, ¿sí? Son personas que normalmente ya traen periodos de ansiedad y entonces una de las condiciones que tienen mucho es mover la pierna. Precisamente esto les permite como tener un cierto control. El problema es que se empieza a salir de esto y empieza a producir muchos estímulos a nivel de músculo y por eso es que se convierte en doloroso o incluso ya inconscientemente el cuerpo lo toma como una respuesta. Pero no, no es una deficiencia de ninguna de las tres. Ahora sí, la persona que habló, adelante. Soy Lupita de Zacatecas, doctora. Buenas tardes. Buenas Hola, noches a Lupita, todos. adelante. Para preguntar si no se contrapone contra ningún otro aparte de ese que comentaste, porque yo consumo curcumina y quisiera saber si no se contrapone por tomarme ambos productos. O si No. debe dejar algún espacio entre uno y otro. Gracias. Ok, Lupita, buena pregunta. Mira, sí, no se contrapone, pero siempre, independientemente de cualquier suplemento que estés tomando, yo siempre recomiendo que tengas una separación entre uno y otro de 5 minutos. ¿Por qué? El ciclo del torrente sanguíneo es de 5 minutos. Entonces, lo que tú le pongas a tu cuerpo, hablando químicamente, va a recorrer todo tu cuerpo y va a tardar aproximadamente 5 minutos. Entonces, si tú dejas un espacio mínimo de 5 minutos entre un suplemento y otro, le das oportunidad a que este suplemento haga su trabajo y si por algo tiene alguna reacción cruzada, no se dé. Pero en realidad no se contrapone. Muchas gracias. De nada, Lupita. Gracias a ti por tu pregunta. Nos ¿Alguien más? preguntan en el chat si hay alguna contraindicación para enfermedades como hipertensión o diabetes. No, no hay ninguna para hipertensión y diabetes. Ya cuando hablemos de otros productos que tenemos, sí daremos esas aclaraciones, pero en cuestión de la melatonina no. La única que sí les comentaba yo es la disautonomía, porque los pacientes sí se van a sentir afectados en dolor de cabeza y que no descansan realmente y se pueden incluso sentir inflamados, ¿sí? O con edema incluso. Pero de ahí en más, con ninguna otra patología se está contraindicado. Nos comenta Adri, dice, tengo un paciente que sufre mucha inflamación y mal sueño con estrés excesivo. Le di el Dreaming Deep, aún en bajas dosis de 2 gotas, le da muchísimo dolor de cabeza y no se le baja. Mencionaste eso justamente ahorita, ¿podrías volver a explicarlo? Sí, mira, normalmente las personas que tienen un trastorno como disautonomía, que es precisamente la parte del simpático y el parasimpático, en ellos produce mucho dolor de cabeza porque como el que tenemos, el Dreaming Deep, que tenemos todos nosotros, tiene GABA y L-teanina y como son neurotransmisores, van a tratar de corregir esta patología de la disautonomía. Entonces, ponen al cerebro a trabajar y entonces realmente ahí no hace que descanse, sino que está tratando de corregir una patología. Por eso es que en ellos yo les recomiendo que no ni siquiera en una gotita, ¿sí? Porque al final el GABA y el L-teanina, que son neurotransmisores, van a tratar de corregir ese proceso. Entonces, ahí sí te recomendaría que a él no se lo des, que busques mejor entrar a desinflamar por la parte de la cúrcuma y que le des chía, que la chía también tiene unas sustancias que nos van a relajar el cerebro. Entonces ahí le funcionaría más bien la parte de la cúrcuma para desinflamar y la chía como un mecanismo de relajación. ¿Alguna contraindicación para pacientes con asma? No, tampoco. Nada más lo que yo aclaraba en la parte de la apnea del sueño y en el síndrome de piernas inquieta en el pediátrico,
Aclaraba lo de la apnea del sueño porque en realidad ahí la causa es muy diferente que la del adulto. El niño normalmente, ¿qué pasa? Entra en un estado de relajación profunda y normalmente por la posición anatómica o por las condiciones anatómicas del pediátrico, las tres vías de la respiración o de la ventilación no se acomodan de manera que el paciente pueda respirar. Entonces, si yo lo mando todavía a más relajación, pues voy a hacer que esto se acelere más. Pero en realidad en el asma no tiene contraindicación. Gracias, Susi. Buenas noches. Buenas Ahorita noches. hablabas cuando dormíamos durante el día. Aquí se usa mucho en México la siesta a mediodía, que también Pues afecta en un momento dado. sí te afecta. Mira, realmente hay muchos estudios que nos dicen que realmente cuando nosotros hacemos un sueño durante el día, lo que te decía, no se secreta melatonina, pero sí se secreta cortisol. Entonces, acuérdate que el cortisol es una hormona proinflamatoria y como nos mantiene en estado de alerta, entonces nos va a activar todo el mecanismo de lo que es la renina, angiotensina, aldosterona para mantenernos en el estado de alerta. Entonces, ¿qué pasa? Vas a producir inflamación. Yo ahí lo que recomiendo es, si están acostumbrados a tomar una siesta en el día, pues que cuando menos se tomen 2 gotitas para que haya como digamos, como algo que contrarreste la cuestión de la hormona del cortisol y que procuren que sea un espacio fresco para que la persona tenga como las condiciones y que no tenga luz, que trate que sea lo más oscuro posible, para tratar de como crear las condiciones. Y que sea siesta, que no sea dormida, pues. Exacto. Una siesta de 15 minutos es suficiente, Sí, ¿verdad? sí. Hey, muy Sí. bien, gracias, Susi. De nada. Nos ¿Alguna otra pregunta? preguntan que si para un Ajá. joven de 16 años con ansiedad, que si es más recomendable la chía. No, un joven de entre 16 y 18 años te recomiendo más que le des el Dreaming Deep por los otros complementos que tiene, porque te va a ayudar muchísimo más. En este caso, la recomendación que les daba de la chía es porque no le podemos administrar el Dreaming Deep. Si le pudiéramos administrar el Dreaming Deep y no le causara dolor de cabeza, yo me voy 100% más a administrar el Dreaming Deep que la chía para la ansiedad. Sí le ayuda, pero va a tener un mejor efecto con este. Una pregunta a título personal. ¿Qué tanta separación tendría que haber entre el periodo de cena y el de dormir, ¿no? Porque a veces que puede haber algo y lo relacionamos a la melatonina cuando en realidad mal cenamos, ¿no? ¿O cuál es el periodo Exacto. ideal de separación? Mira, mínimo deberían de ser 2 horas. Y en realidad lo ideal es lo que vemos en la parte de los ciclos circadianos. Lo ideal sería que fuera antes de las 8 de la noche. O sea, que tu último alimento fuera antes de las 8 de la noche. Y por lo general, como dices, pues que fuera lo más adecuado, ¿no? La parte de lo que es una ensalada y quizás una proteína, ¿no? Pero sí tratar de controlar esa parte porque, como bien lo dices, muchas veces cenamos y nos vamos a acostar. Pero ¿qué pasa con el metabolismo, no? El metabolismo al final del día va a tener que trabajar y para que él trabaje, pues necesita estar despierto el cerebro. Y entonces si el cerebro está despierto, pues no puede empezar a producir todos estos procesos fisiológicos de la reparación y del sueño. Entonces, sí, lo ideal es que mínimo sean 2 horas para que realmente puedas tener un buen sueño y reparar tu cuerpo. Nos pregunta, Buenas tardes. Bueno. ya, ¿vas a comentar, Javier? Sí, así es. Gracias, Ah, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta con personas que han tenido ya problemas con aneurismas o problemas ya en sí. ¿Se pudiera comenzar a tratar a estas personas con el Dreaming Deep o tendríamos alguna consecuencia o tendríamos que tener algún tipo de dosis inicial o parcialmente para iniciar un tratamiento con estas personas? Muy bien. Mira, esa pregunta es muy interesante porque sí me ha tocado tratar pacientes neurológicos y con estos trastornos. Sí te ayuda mucho, pero yo siempre la combino con otros dos, que es la cúrcuma y la chía.
¿sí? Pero de manera inicial en estos pacientes, yo empiezo dándoles 3 gotas, porque acuérdate que también hubo, a la parte de un accidente cerebrovascular, hubo algunas alteraciones en la comunicación, ¿sí? Entonces, estas alteraciones en la comunicación pueden estar produciendo procesos de inflamación a nivel de cerebro. Entonces, a la hora que nosotros tenemos inflamación y metemos un neurotransmisor que nos empiece a conectar, puede ser un estado de hiperexcitabilidad que puede producir dolor de cabeza. Entonces, yo les doy la cúrcuma y les doy la chía, la cúrcuma buscando desinflamar y la chía buscando proteger el sistema nervioso, porque acuérdate que el sistema nervioso tiene una vaina, que es la vaina de mielina, y esta vaina necesitamos protegerla, ¿sí? Porque durante un accidente cerebrovascular se ven dañadas precisamente estas cuestiones. Entonces damos la chía sí la doy en dosis de 10 a 15 gotas, cada 12 horas más o menos. Inicio con cúrcuma, si la doy en cápsulas, le doy 3 cápsulas, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, por 7 días. Y luego ya meto ahora sí el Dreaming Deep de 3 a 5 gotas, valorando siempre a la persona. Ok, bueno, la dosis que se van a implementar, tendríamos que tener un tiempo obviamente, para tomar uno de esos productos, o simplemente se pudieran tomar en conjunto los 3 al mismo tiempo, o tendríamos que dar un receso de 1 minuto, 5 minutos, para poder hacer la ingesta de ambos. Mira, lo ideal es que le dejes 5 minutos de separado, aunque yo nunca he tenido problema en cuestión de combinar chía y cúrcuma, ¿sí? Casi al paciente cuando yo sé que se le va a complicar mucho, le digo, prepara tu agua de chía con tus 10 o 15 gotitas, dependiendo de la valoración, y con esa misma tómate tu cápsula de cúrcuma. En ese no he tenido complicación. El que sí yo te daría por separado sería el Dreaming Deep por la cuestión de los neurotransmisores. Ok, sí, ahorita comentabas, María, comentabas que darías 3 cápsulas, si fuese la curcumina en este caso. En el caso de la curcumina líquida o en gotas, ¿se harían cuántas dosis? ¿5 en la mañana, 5 a mediodía y 5 por la tarde? ¿O cómo serían las dosis para esas personas? Sí, mira, en gotas sí le mandaría 5 en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche. De 5 a 7, dependiendo del grado de inflamación que tenga el paciente. De hecho, si me permites, Daniel, tengo un cuestionario, un mini cuestionario que hacemos en medicina biológica para ver el grado de inflamación. Entonces te lo paso a ti y ya tú le das el formato y ya se los pasas a todos, que les va a ayudar mucho. Muchísimas gracias, muy interesante, la verdad, sí, más o menos andaba haciendo mis ecuaciones y eso estaba, bueno, diciendo 5 y 5 más o menos, sacando más o Sí, menos el balance de chía y curcumina y en este caso Dreaming Deep. Pues muchísimas sí. gracias, la verdad, No, al contrario, estamos para servirles. Nos preguntan en el chat acerca de las diferencias entre chía y Dreaming Deep. Mucha diferencia. La chía normalmente, digo, vamos a tener también una charla de la chía, pero hablando de esto, acuérdense que el Dreaming Deep es melatonina, GABA y L-teanina. Melatonina es inductor del sueño, la GABA es un neurotransmisor que nos ayuda con la comunicación entre neuronas y la L-teanina es precisamente para la reparación neuronal. La chía como tal tiene un importante trabajo en el cerebro, pero es más porque la chía funciona a nivel de mucilágenos, que lo que nos hacen es el recubrimiento del sistema nervioso. Y aparte de eso, la chía nos trabaja con la comunicación, pero no neuronal, sino hormonal. Entonces nos hace toda la comunicación, ¿sí? Entonces realmente hay mucha diferencia. Yo la utilizo mucho, más para procesos hormonales. La utilizo a nivel cerebral cuando tengo el riesgo de que haya una hiperexcitabilidad a nivel del sistema nervioso y quiero primero proteger el sistema y luego ya poderlo excitar. No sé si tengas alguna otra pregunta, Daniel. Si nos pregunta Ludi, que tiene una pregunta, ¿puede abrir el micrófono o nos la puede escribir aquí en el chat? Ya estoy en el micrófono. Gracias. Adelante. Adelante. Doctora, muchas gracias. Mire, tengo una pregunta. Resulta que tengo un sobrino. Él le dio
un ataque al corazón hace 4 meses. Ujú. Bueno, tiene muchas complicaciones, ¿no? Y todo, eh, su cuerpo la estaba escuchando y él tiene todo lo que usted dijo de creo que tiene apnea, él duerme mucho, él se sienta y enseguida queda dormido, eh, ronca, es impresionante. Le dio el ataque al corazón, le pusieron unos stents, em, le enviaron una máquina que le da oxígeno porque él deja de respirar en la noche, durante la noche, se deja de respirar por segundos. Entonces le pusieron una máquina y él dice que la máquina pues no le está ayudando mucho, pero todavía sigue, que él no puede, dice que no puede respirar. Tiene sobrepeso, está muy hinchado, eh, tiene muchas complicaciones. ¿Qué me aconsejaría eh, darle? ¿Qué producto? ¿Cómo empezaría? ¿Con la cúrcuma o con el Remin, ¿cómo es que se llama? Remin, Tremendit. sí. ¿Qué me aconsejaría cómo empezaría yo a tratarlo? Mira, en realidad no es que la máquina no le ayude. Esa máquina es una máquina que utilizamos y que es necesaria para introducir el oxígeno precisamente por lo que decíamos anteriormente, de que pueden llegar a dejar de respirar entre 2 a 3 minutos, o sea, es muchísimo tiempo que el cuerpo podría estar sin oxígeno. El problema de esas máquinas a veces es el sonido que hacen. Entonces, el sonido que hacen a veces no permite que la persona tenga un buen descanso. ¿Eh? ¿Qué te Ujú, recomendaría? No te recomendaría iniciar con cúrcuma. ok, En realidad te recomendaría iniciar con chía, porque también es un cardioprotector, ¿sí? Y te ok, recomendaría también iniciar con el citrus, porque el citrus, al tener la vitamina C y tener estos elementos que te ayudan a limpiar el cuerpo de los radicales libres, pues te va a dar una mejor protección antes de quererle meter la cúrcuma o quererle meter el Dreaming Deep. Entonces yo te recomendaría que primero inicies con la parte de la chía y la parte del citrus. Dosis, la verdad ahí sí tendría que ver si me apoyas con la cuestión de compartirme los estudios, porque sí es ok, muy importante para mí valorar antes de darte ujú, una dosis en este caso, ¿sí? Porque acuérdate que realmente lo que nosotros tenemos no son medicamentos, son complementos alimenticios que nos ayudan a fortalecer el cuerpo y ayudarle a la medicina que esté tomando o al tratamiento que él esté tomando para fortalecerlo, mas no es una medicina. Entonces, sí es importante valorar sus estudios para poderte decir, ah, mira, la complicación es tal y está por esta vía o está por este sistema, hay que iniciar con tantas gotas o con tanta dosis, ¿no? Realmente ahí sí no me atrevo a darte un tratamiento ahorita porque sí tendría que checar sus estudios. Pero sí no te recomendaría que inicies ni con cúrcuma ni con Dreaming Deep, pero sí chía y sí citrus. ok, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra, Daniel? Creo Yo que creo no. que, creo que serían todos. Bueno, pues de mi parte no queda más que agradecerles mucho. Espero que esta charla y esta sesión sea de mucha utilidad para ustedes y que poco a poco todos vayamos creciendo un poco más en esta familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, te agradecemos mucho tu participación y gracias a todos los que estuvieron presentes. Fueron alrededor de 45 personas, entonces cada día está creciendo la comunidad. Les agradecemos mucho que estén aquí en estas sesiones por la importancia de capacitarnos, ¿no? Acerca de por qué funcionan los productos y entender mejor, ¿no? Nuestra propia salud, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Susi. Buenas noches, Daniel, a todos. Que pasen muy Gracias a buenas ustedes. noches. La próxima semana los esperamos con otro tema, ya se los haremos llegar en su momento. Les agradezco mucho su participación y esta sesión les vamos a pasar la liga próximamente para los que ya están entrando a Creana, pues ya tengan acceso a estas capacitaciones. Que tengan una muy buena noche y nuevamente les agradezco, ¿eh?
Saludos a todos, bye, nos vemos en el próximo. Que Gracias. pasen buenas noches. Hasta luego. A todos, hasta luego. Descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.